Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el sexo y el género. Para conservar su especie, los seres vivos necesitan reproducirse. En la naturaleza se define como especie al grupo poblacional formado por individuos que se pueden reproducir entre sí. Hay unos 2 millones de especies conocidas de plantas, 300.000, y animales, 1,5 millones, y probablemente haya más de 10 millones de especies por descubrir. Casi a diario se descubren nuevas especies y se calcula que solo de insectos y bacterias podría haber más de 10 millones de cada uno, pero nunca se ha encontrado una especie en evolución o una forma intermedia entre una especie y otra, y menos alguno de los llamados eslabones perdidos entre un invertebrado y un vertebrado, o entre un reptil y un mamífero, por ejemplo. La gran mayoría de las especies son bisexuadas, o sea, con individuos de dos sexos, macho y hembra, y con dimorfismo sexual, o sea que el cuerpo del macho es diferente del de la hembra. Solo la unión de un gameto, o sea, célula reproductora masculino, por ejemplo el espermatozoide en los mamíferos, con uno femenino, el óvulo, puede formar hijos o descendientes. Aproximadamente el 70% de las plantas con flores son hermafroditas, o sea que tienen flores con órganos sexuales masculinos y femeninos y que se pueden fecundar a sí mismas. Pero, aunque hay gusanos hermafroditas, el hermafroditismo es excepcional en los animales, no se asocia con conductas no heterosexuales y no existe en los mamíferos ni en los humanos. El sexo es determinado genéticamente y no es modificable. En el humano, si un óvulo que siempre tiene cromosoma sexual X es fecundado por un espermatozoide con cromosoma sexual X, tendrá como resultado la concepción de una hija con fórmula cromosómica sexual XX. Si el espermatozoide tiene cromosoma sexual Y, el resultado será un hijo varón con fórmula cromosómica sexual XY. Cualquier otra fórmula cromosómica sexual X0, XXX, XXY, XYY que por accidente pueda muy ocasionalmente generarse, engendra individuos humanos con alteraciones principalmente en los genitales y que son estériles y con conductas predominantemente femeninas, pero nunca condicionan conductas no heterosexuales o antinaturales de otro tipo. Lo natural es que para que la especie se perpetúe conviene que el comportamiento sexual, social y cultural de la persona sea congruente con su sexo biológico, o sea, que la conducta del varón esté revestida de masculinidad y el de la mujer de femineidad. En otras palabras, que la persona parezca lo que sus cromosomas sexuales dicen que es, varón o mujer. Desde la primera aparición de la especie humana, el Homo sapiens, cualquier conducta no heterosexual de la persona, diferente a la unión sexual del varón con la mujer, y cualquier relación sexual coito que no fuera pene-vagina, o sea, por la boca o por el ano, por ejemplo, o la relación sexual del humano con un animal, bestialismo, hubiera causado la extinción de la especie. Desde los tiempos de Sodoma y Gomorra alrededor del 2000 a.C., ya está documentada en las literaturas de varias culturas antiguas que había personas con conductas no heterosexuales, y actualmente, en diferentes encuestas de población de los 5 continentes, entre el 1 y 3,6% de la población se declaran gays o LGBT, o sea, lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. Hay otros estudios como el clásico de Kinsey de 1948 y 1953 que reportó que hasta un 10% más de la población de Estados Unidos de Norteamérica tuvo alguna vez una experiencia con individuos de su mismo sexo, pero que no se tradujo en una conducta homosexual permanente. Actualmente se reconoce que la conducta no heterosexual después de la adolescencia es casi irreversible. Aunque no es raro que desde la niñez aparezcan conductas que, de acuerdo a la cultura, se identifican o califican de característicamente contrarias a su sexo biológico,
como que a un niño le guste vestirse como niña y jugar con muñecas, por ejemplo, aún no se ha comprobado que haya un gen gay o alguna otra alteración biológica u hormonal en los gays. Hay estudios de gemelos idénticos con una información genética idéntica en los que un gemelo se hizo gay y el otro siguió como heterosexual. Una experiencia homosexual ocasional en la cárcel o la guerra no hace a una persona gay, ni tampoco la ausencia de hormonas en los castrados o la terapia hormonal, por ejemplo, con testosterona en las mujeres, los hace gays. La conclusión es que las conductas no heterosexuales no están determinadas por los genes y que por lo tanto son conductas adquiridas que alteran la conducta sexual, social y cultural de los gays y que pueden asociarse a conductas bisexuales, homosexuales, lesbianismo en las mujeres, travesti o transgénero en general. Desde finales del siglo XX y hasta la actualidad se han hecho múltiples intentos por clasificar las conductas no heterosexuales de esta minoría, principalmente con el fin de que tengan una identidad definida y en un intento por legitimar su conducta como aceptable en la sociedad. Con este fin se desarrolló el concepto de la identidad de género. La identidad de género es el sexo psicológico con el que una persona se identifica y que puede o no coincidir con su sexo biológico determinado cromosómica y genéticamente. Se asocia con los conceptos de sexo biológico, que es el genital, la identidad de género, que es la conducta de la persona, y la expresión del género, que tiene que ver con los roles culturales que se le asignan a cada sexo. En la mayoría de las sociedades la conducta sexual es binaria, o sea, o varonil o femenina, pero cuando la conducta del individuo no cabe en ninguna de las dos, entra el concepto de transgénero, concepto aún no bien definido, pero que es la persona que tiene incongruencia entre su identidad de género, o sea, su conducta, y su sexo biológico, que es genético y cromosómico. El debate se ha centrado en si conviene o no clasificar los tipos de transgénero, pues algunos creen que promueve la estigmatización y la discriminación, o sea, la homofobia. Los géneros más conocidos son heterosexualidad, homosexualidad y lesbianismo en las mujeres, bisexualidad y transexualidad, que son los que pretenden cambiar su sexo con cirugía y terapias hormonales. Lo más importante es enfatizar que la identidad de género la define y establece cada persona y no es ni heredada ni causada por la sociedad. Cada individuo es libre y responsable de identificarse como varón, mujer o persona transgénero. Todos tienen iguales privilegios y derechos humanos y todos son responsables de las consecuencias de su conducta. Dios en la Biblia es muy específico cuando dice que todo pecador, sea heterosexual u homosexual, nace condenado a sufrir tanto en forma terrenal como eterna las consecuencias de sus conductas destructivas y que el único remedio universal para sus males físicos, mentales y espirituales es creer, aceptar, recibir y confesar a Jesucristo como su gran Dios y Salvador. La Biblia enseña que todos, tanto por la herencia adámica como por los pecados voluntarios, somos pecadores. Y el alegar que uno así nació, heterosexual, homosexual, etc., de ninguna manera nos justifica ante Dios. La conclusión es que todos necesitamos salvación, para todos hay salvación, y todos podemos alcanzarla por la gracia y la fe en Jesucristo. Muchas gracias por su atención. Y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.